En la Biblia hay muchas historias de este tema, sin embargo hay uno muy particular que quiero mencionar el día de hoy y yo creo que todos ustedes se acuerdan de quién es Eliseo. Eliseo es un hombre, la palabra bastante famoso, sobre todo porque ejecutó algunas acciones o algunas actividades o tareas o como lo diría yo, algunas hazañas que no cualquier hombre ha hecho sobre la tierra y sobre todo porque él pidió le pidió a Elías, que fue su mentor, le pidió el doble de lo que él tenía. Y Elías fue un hombre, un profeta de la Biblia bastante también nombrado, porque hizo proezas y se notaba que el favor de Dios estaba con ellos. Eliseo no era la excepción, era su discípulo y pues no fue la excepción. Más sin embargo, hay una historia donde Eliseo se encuentra con un hombre eh, que viene de Siria llamado Naaman. Estas es de las historias que uno incluso le enseña a los niños desde pequeños. Y Naaman era un hombre valeroso, fuerte, dice la palabra de Dios, un hombre que seguía cada una de algunos de los principios de pronto de guerra, un hombre usado por Dios para traer libertad a Siria. Eso uno dice que no, pero ustedes después pueden leer esa parte de la Biblia donde lo explico. Ustedes después pueden leer bien ese detalle, porque pues no es el centro de esta enseñanza, pero después usted puede leer todo Segunda de Reyes capítulo 5. Sin embargo, hay algo que pasa y es que Naaman llega donde el profeta, ¿verdad? Llega donde el profeta buscando ser sanado de una enfermedad que tenía y que en ese momento era una enfermedad muy terrible. Creo que en esta época del mundo no se ve tanto ese tipo de enfermedad, pero uno podría asociar esa enfermedad como algo muy común que se ve últimamente que se llama lupus o que se llama no, sí, puede ser porque son cosas, o incluso en Bogotá he visto algunos carteles no me acuerdo esa enfermedad, cómo se llama, pero como nombre popular las personas le decían culebrilla, pero últimamente he visto que herpes zóster, creo que es que se llama ahora, pero he visto eso, he visto varios carteles en Bogotá haciendo como ¿cómo es el llamado de atención de que puede ser una enfermedad común en muchas personas? En ese momento la lepra era algo similar, era una enfermedad no tan común, pero era la enfermedad que marcaba a las personas a tal nivel de que los apartaba de la humanidad, los apartaba del resto de los seres humanos. Este hombre valeroso, a pesar de que era un hombre valeroso, a pesar de que conquistaba reinos y hacía muchas cosas, tenía lepra. La Biblia menciona que de una u otra forma ellos allá en Siria se enteraron que el Dios de Israel, aquí en Israel había un profeta que podía sanar a, a este hombre de la lepra. Al rey de Siria se le hizo muy fácil de hacer una carta, decirme una carta hacia el rey de Israel diciéndole, oye, por favor, rey, por favor, necesito que me sanes a mi hombre de guerra, a mi favorito, a Naaman. La carta le llega al rey de Siria, al rey de Israel, el rey de Israel llega y lee la carta, cuando lee la carta dice que él se sorprende mucho, se rompe la ropa, bueno, pasan ahí unas cosas. Sin embargo, Eliseo escuchó que esa carta había llegado y escuchó que el rey de Israel se había puesto de esa forma y le manda a decir al rey, oiga, aquí hay profeta de Dios, envíe ese hombre a este profeta. Y yo no entiendo, o sea, impresionante. Yo ahí ya digo, wow, impresionante. Porque Eliseo ya tenía algo en el radar y es que él sabía que el poder de Dios era inimaginable, no había nada imposible para Dios. Por eso es capaz de decirle al mismo rey, oiga, mándelo acá que aquí hay profeta de Dios, dice. Dice la palabra de Dios que Naamán va y busca a Eliseo. Sin embargo, aquí pasa algo que es el centro de esta enseñanza el día de hoy. Y es que Naaman llega donde se encuentra Eliseo, pero Eliseo no sale al encuentro de Naaman. No, ni siquiera sale a darle la cara a Naaman. No
no lo sale a mirar, sino que manda a su siervo y le dice, dile a Naamán que vaya y se lave en el río, se sumerja, no se lave, se sumerja en el río Jordán 7 veces, 7 veces. Eso es lo que le... Y aquí viene el problema y el meollo de este asunto impresionante, y es de una u otra forma, muchas veces Dios, digo, no, muchas veces no, la mayoría de veces, o por no decir todas, no dice la palabra, pero todas las veces que nosotros oramos a Dios, Dios nos escucha, porque dice que sus ojos están puestos hacia la tierra y sus oídos están prestos a escuchar a la voz de sus siervos, de sus hijos. Y aquí, los que estamos aquí, le hemos servido a Dios, o somos hijos de Dios, o aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y aceptamos a Dios como nuestro Padre. Y Dios, en su infinito amor de papá, Él presta su oído a escuchar ¿a quién? A sus hijos. Y como presta su oído a escuchar a sus hijos, Dios escucha las oraciones de todos los que estamos aquí, todas. Sin embargo, algunas de esas oraciones tienen una respuesta que implica que nosotros hagamos algo. En el caso de Naamán, él tenía que ejecutar una tarea, una acción que en ese momento, si nosotros lo miramos en este tiempo, diríamos, parece simple, ¿cierto? Entrar a un río y sumergirse 7 veces parece algo muy simple. Sin embargo, miren cómo pasó esto. No le salió al encuentro Eliseo, le salió al encuentro el siervo de Eliseo, Jaycee, si no me equivoco. Jaycee se llamaba el siervo. El Naamán, siendo un general del ejército muy importante, un hombre valeroso, él estaba esperando que Eliseo saliera al encuentro. La Biblia lo menciona. No les voy a leer el verso para que no se me ahogen, pero les estoy contando la historia porque usted ya la conoce o ustedes ya la conocen. Pero quiero hacer énfasis en que Naamán también llega y dice, oiga, ¿por qué no salió este man a recibirme? Yo estaba esperando que él saliera al menos y que me tocara o que hiciera alguna cosa así. Eso es lo que dice Eliseo que está, lo que dice Naamán, lo que dice la palabra que Naamán dijo. ¿Y qué diferente es eso a cuando muchas veces tú le pides a alguien algo? A veces le pedimos a Dios, oye Dios, necesito que hacer necesito esto, Dios, o necesito que problemas en mi familia se acaben, o necesito que esto no sé, mi economía mejore, o necesito que saber sano de tal cosa. Y de pronto Dios no te aparece de frente, pero sí te manda a alguien. Entonces llegas un domingo a la iglesia y escuchas de pronto la voz de Dios a través de un predicador, una persona que está ahí hablando y diciendo literalmente algo que tenemos que hacer. A veces es simplemente obediencia, ¿no? A veces solamente dice, no, tienes que aprender a perdonar. Y tú le habías pedido a Dios de pronto, no, es que yo, Señor, necesito ser sano de ese dolor de estómago, de ese problema digestivo que llevo varios meses teniendo. Y tú le has dicho a Dios y le estás orando a Dios, Dios, necesito ser sano de ese problema digestivo que estoy teniendo durante mucho tiempo. Y digamos, lleva orándole bastante. Y usted va a la iglesia y en la iglesia un predicador, alguien que está ahí pagado, llega y dice, tienes que perdonar. Y está hablando de otra cosa. Y dices, tienes que perdonar. Y tú escuchas en tu corazón de que tienes que perdonar, pero aún así no lo haces. No bajó Dios directamente a decírtelo, igual que en el caso de Eliseo, de Naamán. Eliseo no salió directamente a decírselo a Naamán, mandó a un su siervo. Muchas veces Dios nos envía siervos a que nos digan qué debemos de hacer. Y en ocasiones el siervo puede ser hasta tu esposo, o tu esposa, o tus hijos. Yo no sé cuántos de acá han aprendido de sus hijos. Que yo he escuchado muchos testimonios en los que mucha gente dice a veces, incluso me ha pasado, que dicen, los hijos se acercan y dicen, no debes de, a mamá dijiste mentiras. Y no se deben de decir mentiras, mamá. A los niños hacen eso, ¿no? ¿Y qué está haciendo el niño ahí? El niño no te está acusando. El niño está haciendo un enviado de Dios dándote una instrucción, diciéndote algo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que de una u otra forma, no todas las cosas, muchas veces lo que pensamos hacer por nuestras propias fuerzas o
o esa pelea que queremos dar nosotros por nuestras propias fuerzas, o esa situación que queremos sobrellevar por nuestras propias fuerzas, nos llegamos a un punto donde determinamos, ve, no soy capaz de hacerlo yo mismo, no soy capaz de hacer ya nada. Y llega, pero el problema es ese es uno de los problemas. El otro problema a veces es que llegamos al otro extremo, y el otro extremo es donde, no, pues que Dios haga, punto, Dios haga, y punto. Sin embargo, en muchas ocasiones y situaciones en la Biblia no se menciona de que solamente yo debo decir Dios hará y ya, sino que se menciona que yo debo ejecutar algo, debo hacer algo. Es decir, es como un trabajo en equipo. Y no me refiero a ese adagio popular que dice ayúdate que yo te ayudaré, que dicen que eso está escrito en la Biblia. Sin embargo, en la Biblia no está escrito eso, no está escrito de que uno tenga que ayúdate que yo te ayudaré. No está escrito eso, pero sí puedo ver en la Biblia algo parecido a lo que llaman en Colombia un matrimonio, dos, que son dos pastillas cuando usted tiene gripe. Y normalmente un matrimonio está compuesto por una pastilla que es un analgésico, y otra pastilla que dependiendo de dónde te lo vendan es una cosa o la otra. Pero hay algo que es importante de eso, y es que ese matrimonio, esas dos pastillas, cumplen un propósito en ti, en tu cuerpo, diferente, pero que en conjunto logran aliviar el dolor que sientes, ¿sí? Entonces, y no solamente es cuando tienen gripa, digamos a veces los médicos cuando tú tienes un dolor de ciertas cosas te entregan por ejemplo, te pueden dar un ibuprofeno con un paracetamol que es para desinflamar y bajar el dolor. Sí, bajar el dolor y desinflamar. O el analgésico que lo mezclan con un antibiótico, que normalmente es lo que se hace ese tipo de matrimonios que le llaman en Bogotá, o al menos en Bogotá se dice así, creo que en varias partes de Colombia se le dice así cuando van a una droguería y piden algo para ciertas cosas. El problema, más que el problema de esto es, debemos de entender por qué se hace, y se hace porque de una u otra forma son un complemento. Y no con esto quiero decirle de que Dios necesita un complemento, pero sí quiero afirmarle algo que está escrito en la Biblia, y es que Dios necesita la fe, porque la Biblia dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe tiene un componente que se nos olvida a los cristianos y que es el centro de esta enseñanza del día de hoy, y es que la fe tiene algo que se llama obras. La fe se mide con obras, es decir, la fe se mide con acciones. Sí o sí, la fe se mide con acciones. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de los 5.000 panes? Perdón, los 5 panes y los 2 panes y los 5 peces. Los 5 panes y los 2 peces. Igual hay dos enseñanzas donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero ¿saben qué es lo importante de eso? También hay una acción. No solamente no fue la fe del pueblo la que movió eso. Obviamente el mismo Jesús multiplicó los panes y los peces, pero él le dio una orden a las personas. Le dio una orden a los discípulos y dice que todos se recuesten, que se acuesten, que se sienten en el pasto, me imagino, en el lugar donde estaban. Y les dijo, dice que levanta los panes, los presenta delante de Dios, le da gracias a Dios, los parte y los coloca ahí. Él no partió 5.000 pedazos. Jesús no partió 5.000 pedazos. Él llega y parte y coloca los panes en el lugar y le dice a los discípulos que repartan eso. Yo creo que si a mí me entregan un pan partido en la mitad y me dicen, vaya, alimente toda esa multitud, ese estadio entero de personas, y yo llegaría y miraría los panes y miraría a la persona, miraría a Jesús y diría, ve, me estás bromeando. Eso es lo que uno podría pensar. Sin embargo, no fue así. Lo que sucede en ese caso, literalmente, es que los discípulos ejecutaron la orden. Y me imagino que pasaron persona por persona y la persona tomaba un pedazo del pan, un pedazo del pan, un pedazo del pan, un pedazo del pan, un pedazo del pan. ¿En qué momento se vio el milagro? No fue en ese instante. De pronto el que llevaba el pan ahí, los discípulos, y se dieron cuenta, uy, ese pan algo tiene, no se acaba. ¿En qué momento se confirmó el milagro totalmente? Cuando Jesús les dice que recojan las obras. Cuando recogen las obras, recogen 12 canastas. Una locura. Pero todo parte
de una acción, todo partió de una acción. Entonces, la Biblia está llena de este tipo de cosas en las cuales nos dan una acción, nosotros nos dan una acción para obtener algo. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay una acción, no dice sométase a Dios y quédese quieto, no, dice sométase a Dios, resista al diablo y huye el diablo de ustedes. Entonces, ahí hay dos acciones. Primero, someterme a Dios. Y la segunda, resistir al diablo. Dios te da el poder, pero tú tomas la decisión de someterte y resistir. Es una decisión. Y la decisión hace parte de tener fe. Miren que yo entendía una cosa y yo veía que la fe no era necesariamente que yo creyera al 100%, no. Porque yo creo que esas personas cuando estaban entregando los panes, no creían al 100%. O sea, ellos que se iban a imaginar que ese pan que acababa de partir Jesús iba a multiplicar en 5.000, o sea, le iba a dar a 5.000 personas pan. ¿Quién se va a imaginar eso? Entonces, y los pescados menos. Pero sucede. Y no necesariamente porque ellos creían que los iba a multiplicar. No, yo no sabía ni siquiera qué iba a pasar. Fue un tema de obediencia, aun cuando no se creía totalmente ni se sabía qué iba a pasar. Pero nosotros a veces basamos la fe en el tener que creer 100%, o sea, creer quién sabe cómo, ¿no? La fe también hace parte, la fe también se muestra cuando yo obedezco, cuando yo me muevo, cuando yo hago. Un ejemplo de eso también cuando Jesús hizo el primer milagro registrado en la Biblia como un milagro de Jesús fue como un milagro de pronto material, fue el de convertir el agua en vino. Pero Jesús da una instrucción primero, le dice llenen esos cántaros de agua. No sé si la gente dijo, ¿y en qué momento este man saca los racimos de uva del bolsillo y exprime las uvas en cada uno de las vasijas? No sé, yo no creo que los que estuvieran ahí tuvieran la certeza es que Jesús va a convertir el agua en vino. No, ninguno la tenía. Ellos simplemente hicieron caso. Entonces, la Biblia muchas veces me muestra que Dios te da una instrucción, pero nosotros no obedecemos esa instrucción. Ese es el problema, porque la Biblia me muestra que Dios da una instrucción y que si yo sigo esa instrucción voy a obtener una recompensa. Entonces, al final, la Biblia me dice que Jesús y que el Espíritu Santo en nosotros nos da poder, dominio propio, ¿cierto? Nos da sabiduría, nos da consejo, nos da temor a Dios. Entonces, si nosotros en teoría ya tenemos todo eso, pues las cosas que ejecutemos deberían demostrar eso. ¿Y cómo se muestra eso? Cuando tú obedeces lo que Dios dice. Es así de simple, así de simple. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice, no es algo muy complejo. ¿Qué le decía Dios a los reyes? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente en hacer lo que yo te digo, punto. Nada más, solamente. O sea, a mí esa palabra me gusta mucho que dice solamente. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:16? Andad en el espíritu, no satisfagas los deseos de la carne, punto. No dice nada más. Entonces, dice la palabra, a este me gusta mucho, Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13, dice, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces, aquí me gusta algo especial porque dice, ustedes por lo que se deberían de preocupar es por su salvación. Por el resto de cosas no se preocupen porque Dios va a poner en sus mentes qué hacer y cómo hacerlo, cuándo hacerlo. El problema es que nosotros cambiamos todo esto y nos preocupamos más por el qué hacer día a día que por nuestra salvación. Nos preocupamos más por hacerlo a nuestra manera que por buscar qué dice Dios que debo hacer. Si usted tiene temor de algo porque estás viviendo una circunstancia difícil, dice la palabra que lo que muchos dicen, no, el amor quita el temor, sí, pero el amor ¿qué es? Y otra pregunta más importante, ¿el amor quién es? Dios. Entonces, si usted hay una circunstancia, sea económica, física, mental, que lo está angustiando, que lo hace tener temor, pues haga lo que dice la Biblia, dice el Salmo 34, verso 4, busqué a Yahweh y él me oyó y me libró de todos mis temores, punto. ¿Sabes quién te libra del temor? Dios, porque Dios es el amor, porque dice la Biblia que el amor echa fuera todo el temor, pero buscas a Dios que es el amor y eso quita el temor de tu vida. Entonces, ¿yo por qué les estoy enseñando este tipo de cosas hoy? Y porque de pronto es algo que usted ya lo sabe, pero que a veces se nos olvida y por eso es que lo estoy diciendo. Porque
de una u otra forma tenemos que reconocer que nosotros solitos no podemos hacer nada en la vida. Pero hoy no solo reconocer eso, hoy también tengo que reconocer que yo tengo que hacer algo. Y les voy a dar un ejemplo. Muchos acá son papás y tienen hijos. Y cuando usted tiene un hijo y usted muchas veces, yo estoy seguro que a todos nos gusta muchas veces hacer las cosas, ver a nuestros hijos haciendo las cosas. Nosotros muchas veces, nuestro hijo nos pide ayuda en algo y no lo hacemos simplemente porque queremos que él lo haga. Y cuando lo haga, pasan dos cosas. Una, lo felicitamos. O la otra, cuando vemos que empezó a hacer lo que hacemos nosotros, lo ayudamos. Entonces yo he visto a mi hija, por ejemplo, tratando de hacer, qué sé yo, cocinar. A ella le gusta, a mi hija mayor le gusta cocinar. O hacer galletas y esas cosas. Y uno ve que ella lo intenta sola, pero uno a veces también ve cuando la cocina empieza como a incendiarse, entonces uno llega y ayuda a hacer las cosas, o llega mi esposa y le ayuda a hacer las cosas, porque ese es, y así uno es como papá. Entonces, ¿por qué? Porque tú apoyas a ese que se mueve, pero ese que dice quiero hacer galletas y se queda sentado y nunca hace nada esperando a que le traigan todo, que le den todo para hacerlo, pues realmente eh, no está funcionando, porque si nosotros somos ese hijo que vemos a Dios como nuestro Padre y somos de esos que le pedimos a Dios, pero nos quedamos sentados en todas las ocasiones, muchas veces lo que va a parecer es como si Dios fuera nuestro sirviente y estamos esperando de que no que Dios venga a servirte, sino estás esperando que Dios sea tu sirviente. Y ahí es donde hay un inconveniente gigantesco en esta humanidad y en muchas personas cristianas. Y no estoy diciendo que todas las veces usted se tenga que pagar y hacer algo, ¿no? Porque la Biblia muchas veces dice, hay momentos de estar quieto. Y hay momentos donde de verdad si tú lo único que puedes hacer es pedir y Dios hará. Porque no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. En ocasiones uno no puede hacer absolutamente nada. Yo les voy a dar un ejemplo. Dios, fueron y me dijeron que les voy a dar un testimonio. Esto es un testimonio lindo. Hace unos meses a mi mamá fue al médico y le dijeron que tenía supuestamente, que al parecer tenía el azúcar elevado. Entonces mi mami, una mujer que puedo decir que es de fe en este momento, ella se asustó, me llama, me lo dice. Y yo le dije a mi mami, no, no vas a creer en eso, pero mami, si bájale un poquito a comer a cosas con azúcar, dulces y cosas así que de pronto no sean. Así mi mami me respondió como que, uy, sí, a veces como que estoy picando muchas cosas de dulce. Literalmente me dijo eso. ¿Qué pasó? Como a los 2, 3 meses que le tocó ir otra vez al médico, le mandaron unos exámenes y como a los otros 2 meses, bueno, pasaron como 5 meses, ella fue al médico y ya me llama después. Me llama el día que fue al médico y me dice, ¿sabes qué me dijeron? Que no, que todos los exámenes estaban bien, que no sabían qué había pasado en el primero. ¿Así? Amén. Entonces, miren una cosa especial de eso. ¿Se cree en Dios? Claro que sí. Y crees que ese argumento que te está levantando un médico no es correcto, pero tú tomas una acción. Ella tomó la acción que yo le dije, que fue bajar, cambiar un poco la alimentación o dejarte comer ciertas cosas. Y ella misma lo dijo. Entonces, eso ocasionó que cuando después volvió ya no tenía nada. O sea, crees que el poder de Dios es tan fuerte que es capaz de ejecutar una acción. Una acción. Tú ejecutas una acción porque sabes que Dios es tan fuerte que va a respaldar tu acción. Eso es como funciona. La fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Entonces la verdadera fe es cuando tú ejecutas una acción creyendo que Dios te respalda. Punto. Entonces, no sé, si alguien quiere bajar de peso, déjeme decirle que si toma agua y hace ejercicio, no tiene que ir a hacer 2 horas de ejercicio en el gimnasio. Tome agua y a los 10 minutos y hace ejercicio 18 minutos al día. Yo tengo esa idea. Usted hace 18 minutos al día de ejercicio y toma agua y va al baño, obviamente, a depositar el agua que se toma. Estoy seguro que baja de peso, 100% seguro. No necesita hacer cosas raras, ni dietas extrañas, ni comprar productos extraños, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque usted le pone fe, fe. No necesita otra cosa. ¿Y fe en qué? En que su obra va a estar respaldada por quién, por Dios. No por lo que está diciendo un hombre. Mire lo que pasó acá con Naamán. Y vuelvo al ejemplo inicial porque hay que terminarlo. Y es que ese hombre Naamán estaba creyendo y poniendo su confianza en Eliseo. Y por eso es que Eliseo no le sale al encuentro. Vea, hoy le estoy diciendo un secreto. ¿Usted sabe por qué Eliseo no le salió al encuentro a Naamán?
porque Naamán estaba poniendo su fe en Eliseo y no en el Dios de lo alto. Y lo que quería enseñarle Eliseo era que no tenía que poner la fe en un hombre, sino poner la fe en Dios. Y que lo que le estaba diciendo ese Jay-Z, ese tal Jay-Z, ese hombre que salió ahí, ellos me imagino que él por la forma de vestir o lo que sea sabían que eran los siervos, no era el señor de la casa, no salió Eliseo a recibirlo, sino salió X. Lo que le estaba diciendo Eliseo a ese hombre era, oiga, Dios mandó a que usted fuera al agua, al Jordán, y se sumergiera 7 veces y saliera. Y efectivamente después de reñir, Naamán no lo iba a hacer porque Naamán se sintió como que, uy, venga, debió haberme lo dicho el pastor. Eso no debió haber mandado a alguien a decírmelo, me lo debió haber dicho el propio pastor. Me lo debió haber dicho el propio Jesús. Muchos dicen, no, es que si no baja Jesús y me lo dice yo no lo creo. Así yo he escuchado varios que hacen eso. Y usted no necesita que baje Jesús a decírselo, ya lo dejaron escrito. Entonces, baja en este momento Naamán, va al río, baja al río después de que lo convencen diciéndole, oiga, al menos hágalo por descarte, porque es que era el profeta de Dios, ¿cómo no va a hacer? Le dicen, ¿cómo no va a hacer lo que dice el profeta de Dios? Y le hacen la aclaración. Entonces ahí le destruyen un argumento a Naamán. Y el argumento que tenía Naamán era que él creía en el poder que tenía una persona. Él pensaba que la persona era la que tenía el poder. Cuando él entra y se sumerge las 7 veces y sale limpio, ¿a quién le da la gloria? A Dios, porque entendió que el poder no lo tenía una persona, entendió que el poder lo tenía Dios. Y ahí Eliseo le enseñó a Naamán, que el poder era de Dios y no de él. ¿Por qué sé que Naamán aprendió eso? Porque si usted va a ver la historia, Naamán le dice a Eliseo, a partir de hoy le voy a servir solamente a un Dios, a tu Dios, a Yahweh los ejércitos. Ni siquiera le dice a tu Dios, le dice voy a servir a Yahweh, al Dios de Israel, es que dice. Y eso es muy especial, ¿saben? Porque Eliseo no buscó sanar a una persona, Eliseo buscó convertir a una persona. Y de pronto nos encontremos con Naamán en el cielo. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Pero lo que quiero decirles es, lo especial de esto es que muchas veces nuestra fe está puesta en cosas muy vanas, muy vanas. Incluso a veces nuestra fe está puesta en cosas que no ejecutan acción. Y nuestra fe debe estar puesta en que si Dios te da a hacer algo, tú lo haces porque sabes que el poder de Dios te acompaña. Si Dios te pone a trabajar en algo, puede ser que no sepas, pero te abrió la puerta, pues tú ejecutas esa labor porque sabes que Dios te acompaña. Si tomas la decisión de cambiar algo en tu vida para bien, sea quieres verte mejor físicamente, o quieres aprender un arte, a cocinar o a lo que sea, lo haces porque Dios te lo permite y ejecutas la obra. Independientemente de que no sepas hacerlo, lo haces porque el poder de Dios te acompaña. Porque es necesario hacer una cosa. Y es que Dios está esperando que nosotros nos apartemos de otras obras que no son buenas, que son obras infructuosas, como lo dice la palabra. Son obras de maldad. Y Él lo dice, no le gusta la pereza, no le gusta el ocio, no le gusta el chisme, que son todas esas obras que ejecutamos día a día, que no traen nada bueno. Sin embargo, la Biblia me enseña muchas cosas que sí traen cosas buenas. Me dice, y uno que se los dije hace unos días, y dije, deleítate en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una obra de fe, y esa obra de fe es que yo hago las cosas deleitándome en Él. Si Él te dio la oportunidad en la mañana de levantarte y abrir los ojos, gózate con eso, deleítate haciendo eso, o sea, lo haces. Si te dio la oportunidad de ir a un trabajo, tomar un transporte público, pues lo haces. Te subes al transporte público y lo haces sabiendo que Dios te acompaña aún en el transporte. ¡Ay, me robaron! No, Dios también te acompañó mientras te robaron. Él estaba ahí, Él vio que lo hizo. Muchas veces yo he visto que Dios permite que uno pierda cosas a ver si va a tener fe para poder tener mejores cosas. También se los puedo decir. A veces Dios permite que algo se te dañe para mirar a ver si tú tienes la fe para ir a comprar de nuevo algo que se te dañó y que lo necesitas, a ver si tienes la fe en el que Él es el que provee. Yo sí he visto ese Dios, porque Dios es un papá que sabe cuál es tu necesidad y que va a suplir todas tus necesidades, pero muchas veces por la poca fe que tenemos, nuestras necesidades aparece que no se estuvieran cubriendo, pero es por la poca fe que tenemos una fe tan pequeña que ni siquiera
a veces comemos bien en nuestra casa porque nos da miedo. Nos da miedo. Muchas personas dicen, no, yo nunca he hecho eso de mercado porque eso es muy costoso. Yo hago mercado, me gusta hacer mercado. Y he hecho mercado teniendo nada y teniendo mucho. Y siempre he visto que Dios es el que me alimenta, porque si Él dice que alimenta a las aves, ¿por qué no voy a yo poder comer bien? Si las aves no aguantan hambre y comen bien, y comen de muchas frutas, y de muchas hojas, y de mucho néctar, y muchas cosas. Pero lo que me hace falta es fe. Fe que es el que paga la cuenta no soy yo, el que paga la cuenta es Dios. Pero nos hace falta eso, fe. Fe de que si voy y compro algo que necesito, Dios es el que me lo está pagando, no es la tarjeta de crédito la que te lo paga. Y yo sé que muchos dicen, podrían pensar, no, venga, suena muy bonito, pero vaya y hágalo. No, yo los invito a que lo hagan, a que le crean a Dios, porque Dios se agrada de la fe. Y la fe no es solamente decir yo creo, no. La fe es ejecutar lo que crees. Y si tú crees que Dios es el que camina contigo, ¿por qué te da miedo hablarle a alguien de Dios? Si Él es el que está al lado, si tú crees que Dios es el que camina contigo, ¿por qué te da miedo perdonar? ¿Por qué le sacas un pero a eso? Si Dios es el que camina contigo, ¿por qué te da miedo ayunar, orar? El que dio la orden de orar y ayunar no fue un pastor, fue Dios. Y Jesús dijo, oiga, yo les recomiendo que oren y ayunen, ¿no? Oren y ayunen. Necesitan orar y ayunar. ¿Por qué? Porque Él está buscando que nos acerquemos a su presencia, que lo buscamos a Él y que lo conozcamos. Y yo lo he pensado, un niño cuando está pequeño, mis hijas cuando están pequeñas, aún incluso mi hija mayor, sabe que cuando sale conmigo, sale confiada y no por mí. O sea, ella de pronto dice, no, pues mi papá es más grande, no tengo que tener miedo aún cuando caminemos en lo oscuro. Y yo puedo ir muerto del miedo, pero ella no se da cuenta. Pero ¿cuánto más debería hacer nosotros con nuestro papá celestial? Si es mi papá, ¿por qué me va a dar miedo? Porque si yo creo en que mi papá me escucha y camina conmigo, ¿por qué me da miedo? ¿Por qué me da miedo de pronto buscar una mejor oportunidad laboral? Porque me da miedo de pronto hablar con el que no quiero hablar, perdonar al que no he querido perdonar. Yo escuché a una persona, un joven, me preguntaba hace unos días y me decía, venga, es que yo no sé si pueda comer de todo, porque es que he leído la Biblia y yo a veces siento que cuando como ciertas cosas me caen mal. Y yo digo, ¿y por qué tienes que darte miedo comer algo? ¿Por qué? Si la Biblia dice que puedes comer de todo, porque Dios bendice los alimentos. Entonces el único consejo que le di fue, ¿sabe una cosa? Cada vez que vaya a comerse algo, cada vez que se vaya a comer algo, usted lo único que tiene que dar es gracias a Dios por lo que sacó. Y no dude, porque si duda le va a caer mal. Si usted va a comerse eso, pensando en que le va a caer mal, o al menos dudó un poquito antes de comérselo, no se lo... A las semanas me encontré la persona y me saludó y me dice, que gracias, me dijo gracias. He empezado a hacer lo que me dice y me siento mejor. Empecé otra vez a subir de peso. Por alguna razón en su corazón él había, no es tema de esta enseñanza, pero esa persona había tomado la decisión de creer de que todo lo que comía le sentaba, que no comía, no se disfrutaba una hamburguesa, un pedazo de carne, ¿no? Comía muchas cosas líquidas, de muy poquitico, estaban llegando a un punto de desnutrición bastante alto y nadie lo hacía cambiar porque él tenía una estructura en su cabeza, en su corazón, en la que sentía que no podía confiar en nada de lo que y efectivamente era así. Lo que pasa es que Dios me llevó a mí a enseñarle que el problema no era tenía que poner su confianza en la comida, sino tenía que poner su confianza en el que provee la comida, en el dueño de la comida. Y cuando él entiende eso, empezó a comer de todo y no le cae mal y empezó a vivir una vida y parece algo como muy sencillo. Les traigo un ejemplo muy sencillo de la vida real. Cada uno de los que está acá debe tener ejemplos de punto muy complejos, pero yo los invito a que usted le ponga ese detalle. Usted no ama a su esposo o a su esposa porque se porte bien, no, usted le sigue sirviendo la comida a su esposo que de pronto no se porta muy bien y a veces llega borrachín, pero usted le sigue sirviendo el plato de comida, no porque se lo merezca, no, sino porque usted tiene la fe puesta en Dios de que ese hombre en algún momento va a cambiar, y que si no cambia, al menos tiene la fe puesta en que ese hombre se va a salvar, porque usted sí es diferente. Eso no lo entienden las personas, por eso los matrimonios se acaban. Y por la dureza del corazón, mucha gente le dice, sí, sepárese, porque es que definitivamente ustedes no van a hacer nada, no van a cambiar. Ese no fue el hombre que escogió al tipo que no era, escogió a la mujer que no era. Muchos hacen eso. La salida fácil es esa.
pero Jesús no dice eso en ningún lado, dice perdonar 70 veces 7. Pero para tú perdonar 70 veces 7 tienes que tener fe. Entonces la fe, y para terminar, lo que quiero decirles hoy es que la fe no es simplemente creer, va más allá de eso. Y es hacer, hacer. Por eso se quedó escrito literalmente en la Biblia que una fe sin obras es. Muchos se quedan en el yo creo, en el creer humano. Porque después vemos la raíz de la palabra creer. Para que ustedes vean que creer, la palabra creer de donde viene la fe, es creer y hacer, están juntas. Pero el punto de esto es, yo no me puedo quedar en solamente yo creo y me quedo quieto. Usted quédese quieto en lo malo, no haga nada malo. En eso, si usted cree, no hace nada malo. Pero eso también es hacer, eso también es hacer parte de obrar. Usted deja de hacer cosas malas y dejar de hacer cosas malas también es creer. Pero la fe tiene ese componente especial que es obrar, obrar. Vayan y miren una cosa que pasa en el mundo entero, en el mundo entero. Porque Naamán era un impío, ¿cierto? Y por eso traje ese ejemplo, porque Naamán era impío. Naamán no era una persona que creía en Dios, en Yahweh de los ejércitos, no creía Naamán. Naamán tenía otros dioses y creía en sus dioses. Pero ese hombre tomó una decisión. Y uno ve en el mundo, si nos asomamos al mundo, uno ve personas que han prosperado muchísimo. Y usted va y mira y esas personas prosperaron muchísimo simplemente porque, ¿qué? Porque un día tomaron la decisión de obrar, de hacer. Entonces usted ve muchos negocios de gente que emprendió y sobre todo personas que conocían en algún momento a Dios, sin importar si tienen el título de cristiano, católico, apostólico, lo que... No, no, no. Personas que creían que existía un Dios y tomaron la decisión un día de decir, no, montemos ahí una panadería. Sí, no, vamos, no nos alcanza la plata, no, vamos, hagámosle, intentémoslo. Y se movieron. Y en este momento están bien. ¿Por qué? Porque decidieron creerle a alguien superior a ellos. Decidieron decir, venga, no, no, pues no nos alcanza. Pero hagámosle, hágale, Dios nos ayuda. Para adelante. Y uno escucha a personas que son impías que dicen Dios nos ayuda y salen para adelante. Porque recuerde que Dios es el mismo Dios. Solo hay un único Dios. Ese es el poderoso gigante. Y Dios se agrada de la fe de los hombres. La fe que usted y yo tenemos. Él lo puede hacer todo. Claro, Él no necesita que nosotros hagamos nada. No nos necesita a nosotros, pero qué padre no quiere ver crecer a sus hijos, qué padre no quiere ver que sus hijos logran cosas y se sienten felices. Qué aburrido sería no como papá simplemente entonces, papito, yo lo he visto, yo no, ya tiene 40 años, pero yo le sigo poniendo los zapatos, los sigo envolando. No, yo sigo lavándole la ropa. No, no, qué mamá o qué papá quiere eso para sus hijos toda la vida, no es un buen deseo. Usted normalmente quiere que sus hijos sean independientes, logren cosas. ¿Cierto? Salgan, construyan una familia, se reproduzcan, siga la generación, sea de bendición. Pero para eso usted requiere fe. Y la fe no basta con solamente, yo creo en la promesa, no, es viva la promesa. Con eso quiero terminar. Se necesita vivir la promesa. Entonces, para vivir una promesa de bendición en cualquier área de su vida, usted tiene que ejecutar acciones, porque va a llegar un momento donde si es una promesa económica, va a llegar un momento donde Dios te abra la puerta económica, pero ¿será que tienes la fe para tomar la puerta? ¿Será que la tienes o te va a dar miedo cuando Dios te abra la puerta? Y vas a decir, no, pero eso no puede ser para mí. No, de pronto estás esperando una abundancia económica y por un día pasaste y una persona, un amigo te llama y te dice, oye, estoy arrendando un local y yo sé que usted cocina bien, debería como no quiere intentarlo. Muchos van a decir no, simplemente porque no tienen fe. Ay, no, sí, yo voy a la iglesia todo el tiempo, y yo oro mucho y creo en las promesas de Dios y que Él me va a bendecir. Pero Dios te acaba de abrir la puerta de bendición. Pero es que no tenía cómo responder, pero es que Dios te acaba de abrir la puerta. Entonces por eso la conclusión de esto es que los invito a que tengamos los ojos abiertos a partir del día de hoy y obremos, caminemos. No basta solamente con ir a la iglesia, no basta solamente con hacer una oración. La oración es necesaria porque también hace parte de hacer y de la fe. Ir a la iglesia es necesario porque cuando usted va a la iglesia le está diciendo a Dios, yo tengo fe de que te encuentro, que voy a la iglesia en un lugar donde aprendo algo. Cuando usted se conecta a una reunión de esto, usted tiene fe y cree que Dios le va a enseñar algo, porque no, la fe, obras, ejecutas una acción. Me conecté a esto porque algo va a hablar Dios. De pronto allá en el creado que habla ese man, algo se le entenderá. Pero yo ejecuto una acción. Entonces yo los invito a que a partir de hoy le empecemos a... Primero le pidamos perdón a Dios por todas esas oportunidades y cosas que Dios ha abierto en nuestra vida que no hemos tomado. Porque yo estoy seguro que a todos los que estamos acá, Dios nos ha dado oportunidades que no hemos aprovechado porque no tuvimos
fe, de entender que Dios necesita que yo haga algo y necesita que yo haga algo simplemente porque es un buen papá, y ese algo muchas veces es arrepentirme. Pero te acuerdas de que la Biblia dice arrepiéntete y apártate y alcanzarás misericordia. Te da dos órdenes. Dice arrepiéntete. Ese lo hacen muchos. Apártate, ese lo hacen pocos. Entonces, yo se los estoy diciendo con el corazón porque es necesario. Dios en este momento tiene sus puertas abiertas para bendecir a la gente, porque queda poco tiempo. Y yo no creo que Dios quiera que las personas no estén bendecidas por el poco tiempo que queda, ¿no? Él va a bendecir a sus hijos, Él va a cuidar a sus hijos. Lo dice la Biblia. Si va a haber hambre en la tierra, los hijos de Dios no van a sentir hambre. Si va a haber peste en la tierra, los hijos de Dios no van a estar muertos de peste, a menos que sea por propósito de Él para algo especial. Pero a nosotros no nos debe atacar las mismas cosas que al resto de las personas de la misma manera. Y si nos atacan, tenemos quién murió por nosotros, quién cargó enfermedades, ruina, humillación. Pero nosotros a veces no nos diferenciamos en nada del resto de las personas. Incluso uno a veces ve que los impíos tienen más fe que nosotros. Y en la Biblia lo muestra muchas veces. El mismo Jesús dijo, cuando un impío que era romano llega y le dice a Jesús, Jesús, no necesito que vengas a mi casa, desde allá donde está, mándele a decir a Jesús, porque ni siquiera fue el romano a decírselo, le mandó a alguien a decirle, dígale al man que no vaya a venir a mi casa, simplemente dígale que levante su voz y con su boca diga las cosas, porque yo sé que ese man, así como yo tengo autoridad, él tiene autoridad espiritual. Y era un impío, alguien que pronto nunca había leído la Biblia. Y Jesús que dice, oh, no hay nadie como este man, con tanta fe en Israel como este man. ¿Y qué pasó? Su milagro sucedió. Pero nosotros que creemos a veces tenemos menos fe que el resto de los impíos. Por eso les daba el ejemplo de los impíos que prosperan en los negocios, porque a veces tienen más fe ellos que no. Entonces, situación hoy especial, muy especial. Y es que nosotros tenemos al Dios poderoso, al gigante, al creador de los cielos y tierra, al que dice que no hay nada imposible para él. Por consiguiente, sería bueno si ustedes se motivan, y ahí sí les digo, se motivan a empezar a ejercitar la fe. Y la fe se ejercita no solo con oración, se ejercita en el día a día haciendo cosas que requieren fe. Pero tranquilos, no tiene que ponerse a buscar qué requiere fe. Dios lo va a poner en su día a día. Requiere fe hacer un almuerzo cuando no hay muchas cosas en una alacena, cuando no hay muchas cosas en una nevera. Pero aún así tú te esfuerzas y haces el mejor almuerzo. Eso lo aprendí de mi mamá. Mi mamá aprendió a hacer muchas cosas con muy poco. Y todas las personas que han comido algo que prepara mi mamá, ninguna puede decir que sabe feo. Mi mamá tiene el toque para cocinar muy bueno. Pero yo la vi teniendo fe para cocinar cuando no había nada. O yo digo no había nada, pero estaría siendo hereje al decir no había nada. Había cosas que de pronto no creería que no se pueden combinar o que no se puede preparar. Y mi mamá nunca fue a una escuela ni nada por el estilo. Voy a decir esto no por humillar a mi mamá, ni mucho menos, pero mi mamá simplemente ya creo que llegó a noveno de primaria. Mi mamá ni siquiera tuvo el bachillerato completo, pero tenía fe, que era Dios. Y ella le decía, bueno, yo siempre fui una mamá con fe, bueno, no sé cómo, pero vamos a hacer el almuerzo. Ya, se hacía con lo que había. Y ya, y salían cosas buenas. Había fe. Se requiere fe para eso. Se requiere ir a hacer fe, tener fe para ir a hacer mercado cuando de pronto no tienes mucho en el bolsillo. Se requiere fe dar el diezmo cuando tienes deudas. Se requiere fe para muchas cosas en nuestra vida. Para ir al baño cuando tienes hemorroides, por ejemplo. Se requiere fe. Y eso suena súper feo. Sonó mejor en mi cabeza. Pero sé que suena súper feo, pero se requiere fe. Se requiere fe para comprarte pan porque tienes hambre, pero no sabes si te alcanza para devolverte a tu casa en el bus. Se requiere fe. Entonces yo los invito hoy a que tengamos fe, la ejercitemos, porque la Biblia dice al final que Jesús hace una pregunta especial y dice, ¿será que hay alguien con fe cuando vuelve? Entonces, esa era la enseñanza del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. De verdad, yo les agradezco. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí el día de hoy. De verdad, eres Padre bueno, eres el poderoso gigante. Eres tan amoroso, tan amable, tan grande, tan poderoso que es indescriptible dar todas tus cualidades. Eres de verdad el Señor de señores, el Rey de reyes, el glorioso Dios creador del universo. Todas las estrellas te conocen, Señor. La arena del mar, Padre Celestial, la has contado toda y conoces cuántos granos de arena del
mar existen sobre la tierra. Conoces los cabellos de cada uno de los que estamos aquí y cuántos cabellos hay en la cabeza de cada uno de los que están aquí, Señor. A ese Dios es al que estoy orando el día de hoy. Elevamos oración a ti, Señor, el día de hoy. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Señor, muchísimas gracias por estar aquí. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque sé que hemos perdido muchas oportunidades en nuestra vida. Hoy te pido perdón por todas las oportunidades que yo he perdido en mi vida. Señor, poca fe, incluso las que le he hecho perder a personas, poca fe. Y también te pido perdón por todas las oportunidades que han perdido todos los que están aquí conectados este audio después. Padre, de verdad, perdona. Yo sé que tú nos perdonas el día de hoy. Hoy te clamo algo especial. Si te clamo es que nos des muchas más oportunidades a todos los que estamos aquí, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Porque hemos desaprovechado muchas, pero a partir de hoy tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, enseñándonos, Señor, en qué momentos tenemos que tener fe y nos dé ese poder para tener fe, Señor, nos dé ese dominio propio para tener fe, Señor. Padre, y así todos los que están alrededor de nosotros verán que somos testimonios de Dios, no solo por nuestra religiosidad, sino somos testimonios de Dios porque pasan cosas en nosotros grandes, imposibles, cosas hermosas, Señor, cosas sobrenaturales, pero porque siempre tu favor va con nosotros en todo lo que hagamos y en donde quiera que esté. Amado Dios, hoy bendigo cada una de las familias que está aquí, a sus hijos, a sus cónyuges, Señor, a sus hermanos. Padre, que todos los que están aquí sean luz y salen en esta tierra, pero sobre todo en sus familias, y que esa luz que son, Señor, haga que sus hermanos y sus familiares también vuelvan al tiempo. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén.